Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión vamos a hablar de los hongos. Bueno, así en general, los hongos son seres vivos que pertenecen a lo que es el reino fungi. De entre los hongos tenemos tres tipos de hongos, lo que serían los hongos comestibles, los hongos venenosos y los hongos alucinógenos u hongos psicoactivos. En este video los voy a denominar como hongos psicoactivos. También se les conoce como hongos mágicos u hongos psilocibios. Y bueno, se han identificado 15 diferentes variedades de hongos psicoactivos. Principalmente en México es donde se encuentran la mayor parte de los hongos que se han descubierto y que se han estudiado. Algunos de ellos son el psilocibe mexicana, que se le conoce como pajarito y que crece en lo húmedo, ¿no? En praderas húmedas. Otro de ellos es el psilocibe caurelensis, que también crece en tierra húmeda. A ese se le conoce como derrumbe. Qué nombres tan extraños, ¿no? Les ponen. Y finalmente otro muy conocido es el psilocibe cubensis, que crece sobre el estiércol de ganado vacuno, y a este psilocibe cubensis se le conoce como San Isidro. Vaya a saber por qué. Y bueno, como comento, la mayor parte de estos hongos se pueden encontrar en lo que es centro-sur de México, ¿no? Los estados de Oaxaca, los estados de Morelos, Puebla, etcétera, ¿no? En España podemos encontrar lo que es el psilocibe guasoni, en lo que es Galicia, y el psilocibe cubensis lo podemos encontrar en Cataluña. De otros países sí, no encontré información, pero supongo que también en lo que es Sudamérica hay muchos hongos alucinógenos de distinto tipo. Aunque como comento, la mayor parte de los que se conocen están en México. Y bueno, los hongos alucinógenos desde siempre, bueno, desde que hay de alguna manera civilizaciones pues, establecidas en lo que es Mesoamérica, no sé, los tarascos, los mazatecos y todo al sur, todo lo que es Centroamérica y Suramérica, se han consumido hongos desde hace cientos de años. De hecho, cuando llegaron los españoles, pues se sacaron de onda, ¿no? Que la gente comiera hongos y que esos hongos les generaran visiones, etcétera, ¿no? Pues de hecho se han encontrado figurillas en forma de hongo, de piedra, o sea, talladas de piedra. Y pues están bonitas, la verdad, esas figurillas. O sea, los hongos se tenían en consideración para muchas situaciones, ¿no? En este caso, pues, de sanación espiritual, o con fines religiosos, ¿no? Ya en lo que es el siglo XX, personas, no sé, como John Lennon, llegaron a Oaxaca, específicamente a Huautla, e ingerieron los hongos alucinógenos. John Lennon es uno de muchos otros personajes que llegaron para probar los hongos alucinógenos, y algunos lo hicieron de la mano de la famosa chamana María Sabina, ¿no? También el filósofo Terence McKenna creía firmemente y formuló una hipótesis de que los hongos psicoactivos hicieron al ser humano ser lo que es en el aspecto cognitivo, o sea, de que se desarrolló gracias a los hongos la conciencia, el lenguaje, todo este tipo de cosas que nos hacen humanos y que nos diferencian de los otros animales o de los otros mamíferos más próximamente, ¿no? Bueno, pero esta y otras cuestiones dan para otro video. En esta ocasión vamos a seguir hablando de los hongos, pero vamos a hablar en lo que es los efectos psicológicos y fisiológicos de los mismos. Bueno, lo que pasa a nivel sensorial cuando uno consume hongos psicoactivos, se presenta lo que se conoce como sinestesia. La sinestesia es un estado peculiar donde uno no diferencia bien lo que entra a los sentidos. A veces uno cree que puede ver los sonidos, o que los objetos se escuchan, o que los olores se sienten, y así cosas por el estilo, ¿no? También pueden aparecer patrones caleidoscópicos frente a los ojos. Y frecuentemente el consumidor de hongos siente que abandona su cuerpo y se ven las cosas de otra manera. O sea, hay un proceso de introspección en el que se piensan y se sienten las cosas de otra manera, y pues algunas personas o algunos estudiosos comentan que esto
es terapéutico o es muy terapéutico. Ujú. A nivel físico se produce midriasis, que es que se hace grande la pupila. Hay modificaciones en el pulso, en la tensión, en los reflejos. Baja la presión, hay hipotensión y también baja el ritmo cardíaco. Y hay debilidad y desorientación, ¿no? Las cosas pues se ven de otra manera y se sienten de otra manera. Y pues coméntenme al respecto en este video. Yo creo que ya sería todo en esta ocasión. Después vamos a hablar de todo ese aspecto que hay alrededor de los psicodélicos y en especial, ¿no? de los filósofos, los escritores, los chamanes, toda esta situación con respecto a estas sustancias visionarias, ¿no? Y pues bueno, no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.